Bueno, muchas gracias a la Organización Médica Colegial y a REPU por darme la oportunidad de compartir, bueno, algunas cuestiones con vosotros. Yo me voy a la implementación más que a los grandes pactos, porque, bueno, yo creo que si uno, y yo también creo que el llegar a un pacto, no sé si es una misión imposible, pero está muy cerca de serlo. Sí, misión imposible, sí, sí. Y seguramente por muchas razones, comparto muchas de las que se han comentado, pero vamos, el hecho de la configuración que tenemos, de las competencias, una competencia gestionada por comunidades autónomas y que además tiene un peso muy importante en el presupuesto de las comunidades autónomas, hace muy difícil llegar a un pacto, porque además hay interlocutores que están en ese ámbito que no están en el ámbito estatal, ¿no? Seguro que hay muchas razones. Yo recuerdo la parte del 2009, ¿no? 2008, cuando Bernat Soria inició una de las iniciativas. Sí, y que al final no llegó, pero es que era muy difícil llegar, independientemente de que las cuestiones que se ponían encima de la mesa eran prácticamente compartibles, no sé si al 100%, pero al 95% lo eran, ¿no? Pero, bueno, pues yo creo que también hay que pensar en ese enfoque, ¿no? Que a veces hay que ir a los pequeños pasos y a los pequeños pactos que van construyendo el camino, ¿no? Las pequeñas piedras que van haciendo la senda por la que se puede caminar. Y eso tiene mucha importancia, también incluso por la propia metodología, ¿no? Porque cuando vas consensuando cosas también generas una forma de hacer, una forma de trabajar, una forma de construir, que ayuda más que si te pones en un nivel alto en el que la confrontación está servida, ¿no? Por muchas razones y entre otras por esa polarización en la que nos movemos ya desde hace demasiados años, ¿no? Que fue un cambio radical, además, en el esquema político, aunque en algunas cosas, aunque no hubiera polarización antes, o sí la había, ya existían, ¿no? esas dificultades. Bien, bueno, pues como decía, yo me voy a centrar un poco en hablar de recursos humanos, ¿no? de mi libro, ¿no? De mi negocio, y sobre todo por comentar algunas de las cosas que le quitan la razón a Enrique en algunas de ellas, y es que hay algunas de las propuestas que en el dictamen de la comisión se apuntaban, aparte de que eran muy obvias, ¿no? Pero bueno, se apuntaban, sí que tienen o se han tomado soluciones que están en tránsito, claro, pero que ahí lo están. Pero sí quería, bueno, primero hablar de la importancia de la planificación, por lo tanto, de que los estudios de necesidades que hacemos de profesionales, que además son de un ámbito estatal, de todo el Sistema Nacional de Salud, la importancia que tiene leer, como leer los libros blancos, ¿no? Leer los análisis que se hacen y tomar decisiones en base a lo que dicen, ¿no? En el año 2018, en la revisión que se hizo al año siguiente, nos decían que la curva de disponibilidad de especialistas tenía una tendencia decreciente, ¿no? Si nos dicen eso, lo que tenemos que hacer es tomar decisiones y, por lo tanto, incrementar la oferta de formación sanitaria. No hay otra manera de afrontar ese déficit que generando ese cambio de tendencia, que de hecho hace que en el último estudio de 2001, que por cierto estamos ahora revisando y seguramente en noviembre tendremos ya una foto con datos de 2 años después, estos son de 2021, los de ahora serán de junio de 2023, vemos ese cambio de tendencia en la disponibilidad. Por eso muchas veces ahora cuando hablamos, se habla de la necesidad de incrementar las plazas de formación sanitaria para disponer de más especialistas. Luego entraré en alguna otra cosa también polémica, como el incremento de las plazas de grado. Claro, son elementos que en algunos casos ya están hechos o ya está el camino andado. Si hemos aumentado en 1.500 las plazas de formación sanitaria especializada, si le metemos 1.000 más, primero no tenemos capacidad docente para asumirlas, a lo que queramos rebajar la calidad de la docencia, pero además es que tampoco tenemos candidatos para cubrirlas, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que a veces los números son muy necios, ¿no? Y nos dan de bruces contra la realidad y hay que verlos, porque si no los vemos, pues andaremos a ciegas, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué se trata? Si sabemos cuáles son las variables que intervienen en ese modelo, ¿no? de poder determinar y poder además
acudir a las necesidades que tiene nuestro sistema sanitario especialista, pues tenemos que actuar sobre todas las que podamos actuar. Claro, hay algunas que tienen que ver con cuestiones demográficas en las que, desde luego, el ámbito de la sanidad se nos escapa, ¿no? Actuar sobre ellas y sobre los nacimientos o la longevidad de la población, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues como decía, lo que se ha hecho en estos últimos 5 años pues es incrementar esa oferta de formación sanitaria de una manera importante, centrada en atención primaria, que es donde el déficit es mayor. Pero, como decía, también en las plazas de grado, que este año de forma concreta se ha hecho una apuesta en los presupuestos generales del Estado para financiar no solo el incremento de plazas, por lo tanto los gastos corrientes de esas plazas, sino también con presupuesto para inversión y, por lo tanto, para mejorar la calidad de la docencia, es decir, poder tener más aulas de simulación o laboratorios de simulación en las facultades, es decir, aquellos elementos tanto de equipamiento como de infraestructuras que puedan ayudar a las facultades de medicina a mejorar la calidad de la docencia y la cantidad, en su caso, también, ¿no? De hecho, había una parte lineal que era para todas las universidades solamente por solicitarla, aunque hay una universidad que no la solicitó, ni siquiera esa, que no necesitaba ninguna justificación. Pero bueno, a veces ocurren esas cosas, ¿no? Eso supone que este año vamos a tener casi algo más de un 12% más de plazas ofertadas que el año que viene. Las universidades han de cubrirlas, o sea, no solamente es ofertarlas, sino que de verdad se cubran, que no sé, supongo que todos sabemos que a veces no se cubren todas las plazas. O sea, hay una demanda enorme para estudiar medicina y todos los años se quedan plazas sin cubrir, también por el sistema que hay de elección de plazas, que las universidades hemos tenido muchas conversaciones con las facultades, o sea, con los decanos y con estudiantes también, para ver de qué manera poder resolver ese problema y que creemos que tiene solución, ¿no? Pero bueno, son más de 700 plazas nuevas que creemos que durante unos años hay que mantener. ¿Y por qué? Porque aquí veis, es verdad que ahora son 6 años, ¿no? Por lo tanto, del inicio de las plazas que estaban ofertadas en el primer año, los egresados son los de la última barra de amarillo más claro. Pero bueno, ahí vemos también que no solamente que tampoco todo el mundo que empieza medicina lo acaba, ¿no? O lo acaba a los 6 años. Ese incremento de plazas lo que pretende es tener más candidatos para poder cubrir las plazas de formación sanitaria en medicina, que hemos tenido cierto equilibrio entre egresados y plazas de formación sanitaria. Ahora que las ampliamos, la oferta MIR, necesitamos que también vaya creciendo el número de egresados. Va creciendo, pero muy lentamente, como también podéis observar. Tira de esa curva y de esa línea de tendencia las que se aumentan en este año, si finalmente todas se logran cubrir. ¿Por qué? Porque tenemos un gap entre la oferta de formación sanitaria y los egresados de medicina, de todas, públicas y privadas en España, muy importante. Hemos ido absorbiendo, digamos, personas que no habían accedido a la formación sanitaria en años anteriores, pero en realidad ya no queda mucho. Si lo veis con los datos año a año del balance que hay del MIR, pues se va quedando. Y claro, con una oferta tan grande, pues también luego está la capacidad o el interés de elección de los propios estudiantes, ¿no? Y en concreto con atención primaria, pues algo similar. La mayor parte de los especialistas de medicina de enfermería comunitaria que trabajan en el sistema, trabajan en atención primaria, y el esfuerzo de las comunidades autónomas en formar es variable también, seguramente entendible también. A veces en estas cosas pues el tamaño importa. Ese es un diagrama en tasa sobre población, ¿no? Bueno, que es un dato. Al fin y al cabo sería una especialidad vinculada a la población, es atención primaria, ¿no? Las demás puede que también, pero esa es directa, ¿no? Y hay una variabilidad de 3:1 entre la comunidad que más forma, más plazas de formación tiene, a la que tiene menos, ¿no? Y bueno, este es de la plantilla, ¿no?, de tasa de medicina de familia. Aquí es verdad que la variabilidad también depende
de si es más rural, menos rural, la dispersión que tiene. Quienes tienen más dispersión, aunque si lo miran, y por lo tanto también tienen más médicos por habitante, pero porque condiciona mucho la geografía en este caso. Ahí hay dos, uno del total de especialistas, que es la de la izquierda, y el otro es de esos mismos especialistas, pero que están en atención primaria. Tendría que haberlas puesto juntas, porque así veríamos que también hay diferencias en comunidades autónomas en cuanto a dónde están los médicos de familia, ¿no? O sea, en algunos el gap entre los que están, el porcentaje que están en primaria y el total, que fundamentalmente son los que están en medicina de urgencias, también nos dan datos, incluso trasvases que ha habido de atención primaria a urgencias. Ahora que estamos en un momento en el que tenemos muchas cosas encima de la mesa en relación con la medicina de familia y con las urgencias también, ¿no? Bien, ese incremento, como decía, en primaria, que es verdad que no es exclusivo, y ahora veremos algún dato, ¿no?, en nuestro país, porque en nuestro entorno el problema es el mismo, el déficit es el mismo y la dificultad es la misma, y de momento parece que nadie ha encontrado una solución perfecta, porque algunas de las que se han puesto en marcha no están funcionando. Este sería, teóricamente, si los residentes que van acabando en las promociones que están ahora, la de este año, la del que viene y demás, en 2027 tendríamos de nuevos especialistas. Es decir, que sí que estaríamos incrementando, aunque todavía hasta finales de esta década el equilibrio entre jubilaciones y nuevos egresados de residencia, hacia nuevos especialistas, no se produciría, ¿no? Por eso también hemos puesto en marcha una medida paliativa, ¿no?, que puede no ser paliativa y puede luego tener un enfoque diferente, que también tiene que tener un debate sobre si hay que alargar la vida activa, al menos voluntariamente, ¿no? Aquí veo algunos que son partidarios de esa posibilidad de forma más genérica, ¿no? Está teniendo bastante buena acogida la jubilación activa mejorada. Ese dato de la izquierda de 1.726 son los que a fecha de agosto habían causado jubilación, pero en todo el Sistema Nacional de Salud. Es decir, ahí están no solo familias, no solo primarias, sino primaria y hospitales también, ¿no? Pero de ese total de jubilados hay 22%, los 499 son todos de primaria, que si hacemos el cálculo, pues son más de la mitad de los que se han jubilado de primaria. Digo, haciendo una traslación sobre el porcentaje que ocupan los médicos de primaria sobre el total de médicos en el Sistema Nacional de Salud, pues nos quedaría alrededor de la mitad, al menos, están continuando en su vida activa y fundamentalmente con jornada a tiempo completo, ¿no? Esta medida, sabéis que es un pilotaje que va a tener una duración de 3 años. Y, bueno, a partir de ahí habrá que, en este tiempo, producirse un debate sobre si hay que implementar alguna medida en esa dirección. Pero pensamos que esto también, vamos, trae una medida sobre todo para que este tránsito hacia tener disponibilidad de más especialistas pudiera ser sobrellevable, ¿no? Aunque, bueno, hay más cuestiones sobre las que hablar. Y, de hecho, bueno, pues, como digo, tenemos más médicos, eso lo sabemos, tenemos más médicos especialistas también. Homologamos y reconocemos más titulados de otros países. En reconocimiento de títulos, de título de grado de medicina, son entre 4.000 y 5.000 al año los que se reconocen por el Ministerio de Universidades, ¿no? Son muchos. Algunos luego también se presentan a las pruebas MIR, porque normalmente, o sea, cada año, en los últimos años, del total de los que solicitan, alrededor de 3.000, o sea, 3.000 de 13.000, que es un porcentaje importante, son de universidades extranjeras y fundamentalmente extracomunitarios que han visto reconocido su título. Pero, bueno, como digo, hay muchos desequilibrios, porque no es lo mismo la situación, una especialidad con otra, y fundamentalmente familia, aunque hay otras especialidades hospitalarias que también tienen esa dificultad, pero donde más se vive, se siente y mayor problema genera a los servicios de salud y a los que nos toca ahora en estos momentos hacer planificación es en atención primaria, ¿no? Porque impacta también en el propio sistema y en nuestro modelo de sanidad, ¿no? Vale, como decía, no estamos solos con esta dificultad, porque nosotros tenemos pues
toda la dificultad de falta de médicos, ¿no? Que es un elemento que en los últimos 2 o 3 años no es nuevo, yo lo recuerdo esto hace 20 años de aquella estaba en Granada, en ese, como se dice, el periplo geográfico por el que... y ya teníamos dificultades para cubrir médicos en la Alpujarra y en el Nordeste, pues como ahora se tienen en todas las... en Castilla y León prácticamente en todas las provincias, ¿no? La mía, que es la del Bierzo, ni os cuento cómo está, ¿no? Es una de las que más dificultades tienen, ¿no? Pero pasa lo mismo en Francia. Francia había puesto en el año 2017 que como criterio para las plazas de formación sanitaria que al menos el 40% tenían que ser de familia. Ese fue el criterio que les puso para hacer la oferta a los centros y a las provincias, ¿no? Y así se ha venido haciendo. Ahora lo veremos porque se está evaluando de cara al informe de la OCDE, del Health at Glance de 2023, pero por lo que sabemos también por medios de comunicación y por las cuestiones del día a día, no están cubriendo todas las plazas de las que ofertan. Entonces, bueno, por eso es importante también, y lo decía antes Enrique, evaluar las políticas, porque si no sabemos, sabemos que se ponen en marcha, las seguimos pensando que pueden ser una solución porque parece una buena idea, pero bueno, si alguien lo ha probado y no funciona, pues a lo mejor hay que pensar en algo más, ¿no? O que las causas... Además, hay causas por debajo que hay que atacar, ¿no? En Italia lo mismo, también se les quedan, además, plazas de formación sin cubrir, a veces de una manera dramática en algunas regiones. Y bueno, el Reino Unido, que ahora se ha comentado, ¿no? Y que tiene ya desde hace un tiempo y ahora, bueno, están afrontando ahora, han generado un plan estratégico de recursos humanos que bueno, que habrá que analizar también, ¿no? Y ahí amplían tanto las plazas de grado como las plazas de formación sanitaria de una manera brutal, ¿no? Yo supongo que en una estrategia de voy a saturar el mercado para dejar de tener problemas. No sé si esa es la mejor manera. La hemos vivido aquí hace no tantos años y no lo fue, ¿no? Bueno, por eso decía que además de las cuestiones así que son más obvias, también hay que ver que hay cosas de fondo. En el estudio de necesidades también se aborda que son las políticas de recursos humanos, ¿no? Porque pues a lo mejor hay algún otro elemento que hace que las personas elijan o no elijan una cosa o un medio y después un contrato o no, que no son solamente a lo mejor más... de vocación o tal, sino también de las condiciones en las que se va a desarrollar su vida laboral después, ¿no? Aunque el empleo en instituciones sanitarias ha subido, el empuje fundamental fue la pandemia, que hizo crecer las plantillas. Pero esto que es del boletín de empleados al servicio de las administraciones públicas nos muestra, es verdad que estos son plantillas totales, pero en el médicos colegiados y en plantilla de médicos con los datos que tenemos también pasa lo mismo. Y teníamos un mal endémico de toda la vida, que era el de la temporalidad, ¿no? Nuestro mayor volumen de trabajadores y sobre todo, además, ocurría en los facultativos especialistas de área y médicos de familia. Los nombramientos más abundantes eran los de eventual, ¿no? Y bueno, pues eso fue uno de los elementos que hubo que abordar. Se abordaron con la ley 20-2021, que afectaba a todo el empleo público, a la temporalidad en todo el empleo público, pero que de manera importante ocurría en sanidad. Había quien llevaba pues hasta 20 años de eventual, lo cual es una cosa, o sea, es que les llamábamos eventuales estructurales. Habrá mayor contradicción, ¿no? Que decir, ¿no? Llamarle estructural a un eventual, y generamos ahí yo creo que una praxis que nos ha traído muchos problemas, también organizativos, de desarrollo profesional, y bueno, pues al fin ahí ¿se va a pagar esto? No, vale, espero que no. Ese en el ámbito de la sanidad lo abordamos con una modificación del artículo 9 del Estatuto Marco, que era el que regulaba la temporalidad y los tipos de contratación temporal, y bueno, y que modificaba, ¿no?, esa situación, y lo hicimos bueno con un consenso en el ámbito de negociación y también con las comunidades autónomas. Y no era fácil, y no está siendo fácil,
porque ahí había dos partes, bueno, y como decía, este es un tema que en los informes que se hacen del perfil de nuestro país en la OCDE siempre salía, ¿no? El empleo temporal y el tema de la distribución desigual en el territorio. Pero decía que esa reducción de la temporalidad tenía, por un lado, el corto plazo de hacer procesos de estabilización de los profesionales que están ahora con contratos temporales y que conseguimos 2 acuerdos en la Comisión de Recursos Humanos, es decir, los acuerdos son posibles, aunque no sean grandes pactos, a veces hay que ir a lo pequeño es hermoso, decía Schumpeter, ¿no? Tanto en los criterios para definir las plazas como en los criterios para la baremación, digamos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, son procesos que están en marcha y antes de diciembre de 2024 el acuerdo o el objetivo que pretende estos procesos, más lo que hemos hecho con el artículo 9, es que la temporalidad se quede en el entorno del 8%, lo cual para sanidad, y en estos momentos con la plantilla que tenemos, es altamente difícil, ¿no? Con los plazos y con los sistemas de selección que tenemos y que también pensamos que habrá que abordar, ¿no? Bueno, el artículo 9, que es el de medio y largo plazo, lo que pretende es hacer imposible que se vuelva a reproducir la situación actual. ¿Por qué? Porque cada plaza vacante a los 3 años tiene que ser cubierta con un personal fijo, ¿no? Y hay, lógicamente, pues algunos programas de carácter temporal, porque puede haber nuevos servicios que se pongan en marcha, pero a los 3 años esa plaza tiene que estar dotada para poderla ofertar también en una OPE o en un concurso o en lo que se estime, cualquiera de los medios de provisión que tiene el Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, bueno, pues ese es el propósito, ¿no? Y creemos que eso es un cambio fundamental para el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y debe de serlo, porque era uno de los grandes problemas que teníamos. Y hay más elementos de condiciones laborales, obviamente este no es el único, aunque es el más importante, porque es la mayor precariedad, viene de la inestabilidad laboral, pero hay otros elementos que se están trabajando, lo tenemos ahora un poco en stand-by, pero vamos, yo creo que lo vamos a retomar en breve. Por lo menos ese es mi propósito, retomarlo en breve, aunque ya en el ámbito de negociación con las organizaciones sindicales más representativas y también con las comunidades autónomas se ha avanzado y tenemos un texto que creemos que es un buen borrador para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Que suponga también un cambio para, pues, al menos para otras 2 décadas, ¿no? De progresar en ese sentido y porque además ahora mismo es una necesidad real y cierta, ¿no? Sí que se han avanzado en paralelo en algunas otras cuestiones que estaban planteadas dentro del plan de atención primaria, pero que también se reflejaban en el dictamen de la Comisión y en otros análisis, y alguno lo he mencionado, que son los puestos de difícil cobertura. En la Comisión de Recursos Humanos se haga un acuerdo, por lo menos de establecer algunos criterios de definición y de medidas de incentivo que luego tienen que ser concretadas en las mesas de negociación de las comunidades autónomas, porque es ahí donde está la competencia. Pero bueno, la Comisión de Recursos Humanos puede recomendar, acordar, si hay muchas cosas que se pueden hacer y que se deben de hacer, ¿no? Porque también buscar una homogeneidad en lo que se hace en el territorio es bueno. Y bueno, y luego hay otras modificaciones normativas que no son de menor importancia, ¿no? Porque también suponen, primero, reconocer situaciones existentes, pero además yo creo que avances que son también incentivos para los profesionales, sobre todo en este caso a los profesionales médicos, como es reconocer la figura del personal estatutario investigador, tanto para médicos como para enfermeras, en la Ley de Ciencia que se aprobó en septiembre, en junio, eso es, y la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que también ya es de este año, del 23 cuando se aprobó, había algún elemento de redacción de la Ley General de Sanidad que se ha modificado porque limitaba a especialistas médicos las plazas vinculadas, entonces se abre a otras titulaciones y está, claro, con la evolución en 20 años de otras facultades y otros estudios era necesario, bueno, y el espacio europeo de educación superior. Y todo esto, como decía, y antes también se mencionaba, nuestro espacio de cogobernanza es complejo y a veces limita, ¿no?, la toma de decisiones, pero ese es en el que nos tenemos que manejar y eso son, bueno, pues horas de dedicación, horas de conversación, de diálogo,
pero yo creo que eso fortalece mucho también el que al final las soluciones puedan tener una implantación cierta y real y puedan tener éxito, ¿no? Y bueno, pues ese es el trabajo diario. Y simplemente un apunte final con el éxodo de médicos, ¿no? La fuga de batas blancas y tal, que yo creo que ya estamos pasando, ¿no? Pero se sigue leyendo en el libro que se presenta la semana que viene y se sigue hablando de recuperar, ¿no? la fuerza del trabajo que se ha ido y tal. Bueno, no dice eso, los datos no dicen eso. Entonces es decir, lamento decirlo, pero los datos no dicen que haya una gran... Ha habido años en los que sí que ha habido pues alrededor de 600, 700 al año, 500, pero en realidad es bastante normal. Y estas son estadísticas desde 2010. Si las cogemos desde 2002, que las tiene disponibles la OCDE, es que eran datos muy similares. Y no estábamos en el momento actual, que parece que es el peor momento de toda la historia. Bueno, siempre nos parece que el que estamos viviendo es el peor de toda la historia porque es el que nos toca gestionar, ¿no? Pero el dato cierto es que ahora mismo de personas profesionales que hayan hecho la especialidad en España hay 7.000 y pico de stock fuera, que si cogemos los datos anteriores y cogemos el último año es lo que sale. Y no es un dato que haya crecido. Y de nacidos en España, o sea, porque claro, aquí formamos también a personas que no son nacionales, son 5.000 y pico. O sea, que no es ahí donde tenemos la fuente de recursos, además es algo que la propia Organización Médica Colegial lo ha visto, ¿no? No llegan a 400 al año los que solicitan, los que finalmente se van fuera. Y solo un apunte con la formación, bueno, porque son elementos, como he estado esta mañana en el Consejo Consultivo exponiendo, estamos ahora también avanzando en algunos de los aspectos, que algunos también se han relatado en algunos informes, un tema que venía también de unos lustros, ¿no? de debate y que seguramente nos dará mucha ocasión para el debate en los próximos meses todavía, ¿no? porque ahora mismo está en trámite de audiencia de información pública la especialidad de medicina de urgencias y emergencias con un planteamiento de pasarelas con medicina de familia comunitaria. Queremos que esa parte de la LOPS de establecer pasarelas y buscar una versatilidad en las especialidades es buena y lucha contra la fragmentación. Y creemos que ahí se abre un camino que tenemos que explorar y los caminos se abren empezando a abrirlos. No hay otra manera, porque podemos estar debatiendo 10 años o 100 sobre cuál es la mejor manera, pero hay que empezar a hacerlo, ¿no? Esto lo hablábamos no hace mucho con los diplomas de acreditación y algunas IACES en cuanto a la necesidad de empezar a explorar y no tener miedo tampoco por equivocarse porque podemos rectificar. Hombre, en cosas así mayores es mejor ir con pie firme y no equivocarse, pero hay que hacer y el camino se hace al andar, ¿no? Tenemos también de otras especialidades que se están trabajando en un grupo de trabajo de la Comisión de Recursos Humanos, que son enfermedades infecciosas y genética. Con genética, además, hay una necesidad evidente porque tenemos el plan de atención de medicina personalizada y es imprescindible que genética cobre impulso, ¿verdad, Encarna? La fusión de bioquímica clínica y análisis clínicos, que es una vieja demanda de las dos comisiones nacionales y de las sociedades científicas, ese ya tenemos encima de la mesa. Estuvimos incluso valorando el incluirlo con el Real Decreto de Urgencias y Emergencias, pero bueno, era forzar demasiado los tiempos, así que será la reformulación de farmacia hospitalaria para que incluya atención primaria. Y hay un tema que lleva años y es qué hacemos con medicina del deporte, porque es una de las especialidades de escuela que se quedó y tiene una pirámide de edad que ya está a punto de jubilarse, los últimos especialistas que quedan, y bueno, ahí hay algunas propuestas interesantes para abordar ese tema. Y de áreas de capacitación específica está encima de la mesa también la de neonatología, con lo cual también sería una manera de empezar a ver cómo regulamos las ACE, que tendrán que tener más desarrollos
bueno, por las propuestas que se han ido viendo. Y también en relación con los diplomas de acreditación y diplomas de acreditación avanzada, que esta mañana, porque se ha presentado en el Consejo Consultivo para ir al próximo Consejo Interterritorial, el de acreditación en el área funcional de paliativos. Es multiprofesional y, bueno, yo creo que es también, bueno, ese primer paso que hay que dar, que no solamente es el diseño de las bases del diploma, sino el cómo componemos después una cosa que es relativamente compleja, que es que la Comisión de Recursos Humanos establece el diploma, pero quienes luego lo tienen que acreditar y llevar a la práctica son las comunidades autónomas, ¿no? Y ahí vamos a ver también si en la propia Comisión de Formación Continuada o el Grupo de Trabajo establece criterios comunes para que no haya una diversidad de interpretación o del cómo completar las competencias que en el diploma se llevan. Aquí ha tenido un papel fundamental y mucha paciencia Luis Pallares, que lo tenemos también hoy aquí, o sea que le podéis abordar si queréis, ¿no? Bueno, eso, como decía, es multiprofesional para 4 profesiones, con 10 dominios y competencias dentro de esos dominios, y creo que me ha ajustado bastante al tiempo que tenía asignado. Muy bien.